¿Qué tal? Muy buenos días a este seminario web del día de hoy. Vamos a dar unos minutos para que lleguen los demás asistentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio dentro de unos 5 minutos en lo que llegan los demás asistentes. Gracias.
Muy bien, vamos a dar inicio a este seminario web. Bienvenidos a este seminario web del día de hoy. Mi nombre es Alan Centeno y soy ingeniero de aplicaciones en DMD, Diseño y Manufactura Digital. El día de hoy vamos a tratar algunos temas de las mejores prácticas sobre el uso de chapa metálica. Bueno, antes de comenzar, quisiera que todos los asistentes estén en modo de sola escucha para favorecer la comunicación entre todos los usuarios. En dado caso de que alguno de ustedes tengan alguna duda, pregunta o comentario, favor de depositarlas en el cuadro de diálogo de chat para que posteriormente en la sesión de preguntas se las estaré contestando. Bueno, el temario o la agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Primeramente, vamos a abarcar diferentes temas, pero los principales va a ser el trabajar con piezas no desarrollables aquí en SolidWorks. También vamos a trabajar con herramientas de conformado, que comúnmente son llamadas Forming Tools, y posteriormente les haré algunas recomendaciones para poder colocar las herramientas de conformado en sus componentes de chapa metálica. También voy a realizar la demostración para que ustedes observen cómo crear piezas no desarrollables en SolidWorks y además también trabajar con las herramientas de conformado. También realizaremos un resumen por si se les pasó algún dato. Voy a estar realizando un resumen de todo lo que hemos visto y finalmente pues estaremos respondiendo a sus preguntas que me estén depositando en el cuadro de diálogo de chat. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema. Entonces, vamos a ver cuáles son o qué son las piezas no desarrollables. Bueno, las piezas no desarrollables, voy a tomar como ejemplo el tornillo helicoidal. Noten que tengo en el lado izquierdo, tengo una imagen con un fondo azul. Ese es un tornillo helicoidal, pero si se dan ustedes cuenta, ese tornillo helicoidal está fabricado por una CNC, está maquinado. Entonces, en la parte central tengo otra imagen que me muestra otro tornillo helicoidal, pero este es muy diferente el proceso de fabricación. El proceso de fabricación utilizado para el que está en la parte central es por medio del doblez de lámina. ¿Qué lámina están doblando para crear ese tornillo helicoidal? Bueno, es la que tenemos del lado derecho. Si nosotros doblamos esta plantilla de corte que tengo del lado derecho, vamos a tener como resultado nuestro tornillo helicoidal. Pero también además puse un signo de interrogación en este ángulo de corte. ¿Por qué? Porque para fabricar este componente, pues es necesario conocer ese ángulo y ese ángulo como tal me va a permitir doblar correctamente mi chapa metálica o mi plantilla de corte que ven en el lado izquierdo. Ahora, para este caso de estudio o este ejemplo, traje las ecuaciones necesarias para calcular ese ángulo. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Observen que no son complicadas, son muy sencillas. Entonces voy a explicar brevemente cómo funcionan. Observen que en la parte de acá, lo voy a subrayar, de este lado, tenemos una variable P. La variable P o nuestra incógnita P, pues como tal, como ustedes ven, pues es como tal el paso de nuestra hélice. Tenemos una componente G, una variable G que en este caso pues es la distancia que hay del diámetro menor al diámetro mayor. Esa es nuestra distancia G. Y en la parte de abajo tenemos la variable D, que es nuestro diámetro menor o interior, y diámetro exterior, que está denotada con la D mayúscula. Entonces, lo que vamos a necesitar para realizar estos cálculos, los únicos datos de entrada van a ser el diámetro interior o interno, nuestra variable G y nuestro paso de nuestra hélice. Con esos datos podemos calcular todo lo necesario para crear nuestra plantilla, obviamente con hand calculations, que son ahora sí que cálculos a mano. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la letra D o nuestra variable D, observen que es muy sencillo, que dice que es 2 veces G más mi diámetro menor. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta aquí en la pantalla, estoy subrayando lo que es nuestro diámetro en ambas imágenes, en la vista frontal y una vista top, por ejemplo, y observen que G, para sacarlo en cuanto al diámetro, se multiplica por 2 porque no nada más es un lado, sino que también es del otro. Por eso lo multiplica por 2. Tenemos nuestra variable A y observen que la variable A nos va a permitir calcular nuestro ángulo alfa.
¿sí? Esa es necesario para calcular nuestro ángulo alfa. Observen la ecuación, es muy sencilla, que es la raíz cuadrada del paso al cuadrado más la multiplicación de pi por diámetro mayor al cuadrado. Ujú. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar este valor A? Realmente cuando calculamos este valor nos va a dar la longitud de esta arista que estoy subrayando. ¿Por qué la exterior? Porque si se dan cuenta en la ecuación estamos incluyendo el dato D, que D mayúscula recuerden que es el diámetro exterior. Por eso nos va a dar esa longitud. Entonces, continuando con las demás ecuaciones, ahora vamos a calcular un radio. Observen que tenemos dos radios. Tenemos un radio mayúscula, en mayúscula, y un radio en minúscula y en mayúscula. El radio en minúscula, observen que no es el radio de la chapa doblada. No es este mismo radio que estoy subrayando, no, es diferente. Porque si se dan cuenta, aquí en lo que estoy subrayando es nuestra plantilla de corte, nuestra lámina cuando está desplegada. Es diferente ese radio. Ese radio lo calculamos por medio de esta ecuación. Observen que tenemos una nueva variable que se llama B, un nuevo valor. Este B lo tenemos del lado izquierdo y esta variable B, observen que es la misma ecuación que tiene la variable A, excepto porque tiene un D minúscula. Entonces, más o menos yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, pero esta ecuación nos va a permitir conocer el diámetro, perdón, la longitud total de esta arista interna de nuestra hélice, ¿sí? Entonces, por medio de estas dos ecuaciones ya la podemos calcular. Realmente son ecuaciones que calculan toda la longitud de una hélice. Para calcular nuestro radio externo o radio mayor, que es lo que tenemos aquí subrayado, es muy fácil. Únicamente le sumamos nuestra variable g, que realmente g sería esta distancia. Entonces, esta distancia no va a cambiar, por lo tanto, únicamente le sumamos una vez porque es radial. Ya obteniendo todos estos datos, finalmente, pues calculamos nuestro ángulo necesario con esta simple ecuación, que es 360 grados menos la operación de 180 por A entre pi por radio, mayúscula. Entonces, estas son las ecuaciones necesarias para encontrar nuestro ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, ahora te traje un ejemplo para que se les haga un poco más claro el funcionamiento de estas ecuaciones. Entonces, como variable P, el paso, puse un valor de 200. Como variable G, puse un valor de 50. Como variable D minúscula, puse un valor de 104. Por medio de las ecuaciones que acabamos de observar, el cálculo de D pues es muy sencillo. Recuerden que era 2 veces G más el diámetro interno, que es 104 más 100, pues 204. La variable A, que era igual a esta misma ecuación, excepto porque tenía el diámetro mayúscula, que era el diámetro exterior, obtenemos un valor de 671.36. El radio de nuestra plantilla desplegada, nuestra plantilla de corte, vamos a calcularlo y nos va a dar este resultado. Recuerden que la ecuación pues era V por G sobre A menos B. ¿Sí? Si ustedes, en donde sea que se encuentren, hacen este cálculo, van a encontrar que más bien van a obtener este resultado muy aproximado al que yo tengo. Y finalmente calculamos R y ahora sí, ya con todos los datos necesarios, podemos calcular nuestro ángulo necesario para nuestra plantilla de corte. Más adelante, en la parte de la demostración, vamos a comprobar si realmente estos datos pues, son coherentes o coinciden con lo que hacemos en SolidWorks y pues realmente pues sí coinciden. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora ya terminamos con la parte de piezas no desarrollables. Ahora vamos con las herramientas de conformado, que son los Forming Tools. ¿Qué son los Forming Tools? Bueno, las herramientas de conformado se usan en diferentes componentes de lámina, como los enclosures, gabinetes, muebles, etcétera. Una forma de crear ese tipo de, ahora sí que de geometrías, pues lo podemos generar por medio de herramientas de conformado. Hay diferentes tipos de herramientas de conformado que podemos crear, pero en la cual nos vamos a concentrar o a centrar va a ser en los embosses, que son como tal orificios. Entonces, aquí en SolidWorks tenemos diferentes tipos de herramientas de conformado que ya están precargados por default cuando nosotros instalamos SolidWorks. Tenemos las herramientas que son Embosses, Extrude Flange, Lance and Lowers y también los nervios que son los ribs.
Entonces, ustedes pueden utilizar estos que ven en mi pantalla, los pueden utilizar en cualquier momento porque ya los tienen precargados en la biblioteca de diseño. En la parte de la demostración les voy a enseñar a cómo generar y crear una nueva herramienta de conformado. ¿Cómo creamos una herramienta de conformado, un forming tool? Bueno, realmente nosotros necesitamos un sólido para poder generarlo. Entonces, con la herramienta como tal de herramienta de conformado, podemos indicarle una cara final, que realmente la cara final es donde va a llegar nuestra herramienta como tal, donde va a asentar. Tenemos una opción que dice caras a remover, en el cual si nosotros seleccionamos, por ejemplo aquí la que está en color rojo, nos va a permitir quitar esa cara cuando nosotros coloquemos nuestra herramienta de conformado. Entonces, realmente la herramienta o la operación para crear nuestros componentes de conformado son o es demasiado sencillo. No tiene ningún inconveniente. Tenemos más en la parte de arriba una pestaña que dice punto de inserción, que realmente es un punto en donde vamos a ubicar nuestra herramienta de conformado. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación, pues es darle algunas recomendaciones de cómo colocar las herramientas de conformado. Recuerden que nos vamos a concentrar en los orificios, en la generación de orificios. Noten aquí en mi pantalla, aquí un método de fabricación de los orificios, pues es como lo ven aquí en esta imagen, en este video. Observen que lo que hacen es un orificio y posteriormente lo punzonean, ¿no? Parece que lo aplastan con un punzón. Observen, para las recomendaciones que nos hace la gente de FM Pro, nos dice que la longitud necesaria para un orificio, observen, una altura mínima es 2 veces el espesor. Observen que aquí denoté la altura como L y mínimo, como mínimo, debemos de poner 2 veces el espesor o grosor de la chapa metálica, esto para evitar deformaciones. La siguiente recomendación que nos hace la gente de DFM Pro es de que si nosotros colocamos un orificio cerca de un doblez, como el que estoy subrayando, debemos de considerar una distancia. ¿Por qué? Porque si ustedes imaginan, si lo colocan muy cerca, en el proceso de fabricación puede que genere algunos inconvenientes a la hora de punzonarlo. O también puede generar deformaciones en nuestra lámina. Entonces tengan mucho cuidado y considérenlo, ahora sí que consideren lo que nos está diciendo la gente de FM Pro. Y aquí nos dice la consideración, dice, si la distancia entre el borde, dice, la distorsión será mínima si la distancia entre el borde del orificio y el comienzo del radio de la curvatura sea al menos 4 veces el grosor de la lámina, al menos. Entonces quiere decir que la distancia nunca debe de ser menos de los 4 veces el espesor. Entonces, de igual manera, tengan en cuenta esta consideración. La siguiente recomendación que nos hace, por ejemplo, es si tenemos de igual manera un orificio y ese orificio va a estar al lado al final de una lámina. Entonces, de igual manera me dice o me indica que esa distancia pues va a ser realmente mayor o igual que el 4 veces el espesor. De igual forma, cuando colocamos orificios muy cercanos, una matriz de orificios, la distancia que debe haber entre esos orificios, entre las aristas exteriores de esos orificios, aquí debe de ser igual o mayor de 4 veces el espesor. Entonces, esas son algunas recomendaciones que nos hace la gente de DFM Pro. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya llegamos a la parte de la demostración y en este caso, pues yo ya tengo abierto mi SolidWorks. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación, pues es realmente generar o diseñar una hélice con las herramientas que tiene SolidWorks y también pues vamos a generar nuestra herramienta de conformado y después crearla y después probarla y guardarla en la biblioteca de diseño. Entonces, rápidamente voy aquí a abrir mi SolidWorks. Ajá. Voy a crear un nuevo documento rápidamente, ¿sí? Y vamos a crear nuestra hélice. Vamos a tomar como ejemplo lo que ya habíamos hecho hace un momento. Tengo aquí los cálculos nuevamente. Observen que los datos necesarios que vamos a tomar, pues va a ser realmente P, G y D minúscula. Entonces, vamos a utilizar esos parámetros aquí en SolidWorks. Entonces, rápidamente, para ir agregando rápidamente las variables, voy a agregarlas aquí en ecuaciones. Voy a poner aquí mi variable D minúscula, que realmente D minúscula era 104, ¿sí? Y nuestra variable, nada más, con esa es suficiente, ¿sí? Entonces, con esta vamos a generar nuestra hélice. Voy a tomar mi plano front plane, ¿sí? Y voy a crear un círculo, ¿sí? Para mi radio interior, el radio interno.
y le voy a poner mi dimensión utilizando mi variable global 100 de D, que era un valor de 104. Ya se guardó mi valor. Ya tenemos mi primer parámetro, mi diámetro interno. Entonces voy a salirme de este croquis, voy a generar otro croquis. Bueno, para tener un poco más de control, le voy a poner D1, D, para denotar que es el diámetro interno. Sobre el mismo front plane voy a generar mi otro círculo. Pero a esta, recuerden la ecuación que era igual a 2 veces la variable global, ahí sí me faltó, G, que era 50 más D. ¿Sí? Y tenemos como resultado pues el valor de 204. Entonces ya tenemos nuestros dos parámetros principales, tenemos el D mayúscula, el D minúscula, ahora nos falta ponerle o crear más bien nuestras hélices tomando en cuenta nuestro paso de altura de nuestra hélice. Entonces, rápidamente, bueno, aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner D mayúscula 1 para que no se confundan. Y vamos a generar nuestras hélices. Para generar hélices, pues esta se encuentra en la pestaña de operaciones en curvas. Y encontramos la opción que dice hélice y espiral. Aquí vamos a generar o vamos a utilizar la hélice interna utilizando el radio o el diámetro interno, que es nuestro círculo que creamos primero. Entonces, observen que realmente podemos usar cualquiera de estas opciones. Tenemos paso de rosca y número de revoluciones, pero a mí se me hace más cómodo utilizar, por ejemplo, la de altura y número de revoluciones. Y en el alto, recuerden, bueno, aquí se ve más claro, dice que el alto de esa hélice, pues habíamos dicho que era de 200, vamos a ponerle 200, y en el número de revoluciones, pues va a ser una sola revolución. Lo vamos a dejar con un ángulo inicial de 180, y pues vamos a darle clic en aceptar. Permítame un segundo. Ahí está. Espérame. Ok, ahí está. Aceptar. Creamos nuestra primera hélice. La tenemos aquí en la parte de abajo. Consumió nuestro croquis. Vamos a generar la segunda con los mismos parámetros. De igual manera, selecciono mi círculo. 200, observen, como ya habíamos configurado nuestra hélice anteriormente, también aquí ya se configura automáticamente. No movemos nada, excepto darle clic en aceptar. Entonces ya generamos nuestras hélices. Estas hélices como tal no las podemos utilizar realmente en la operación de recubrimiento de nuestra chapa metálica, sino que va a ser necesario convertirlas en un croquis 3D. Para convertirlas en un croquis 3D, vamos a irnos aquí a la pestaña de croquis y vamos a desplegar aquí la pestaña de croquis. Y vamos a seleccionar croquis 3D. Entonces, para realmente copiar estas entidades, esta hélice la seleccionamos, observen que se iluminó de este lado, y únicamente lo que hacemos es convertir entidades, que lo que hace es proyectar en un croquis 3D esa misma curvatura. Entonces, hago lo mismo, repito el mismo procedimiento para la otra hélice. De igual manera, la selecciono, puede ser desde el árbol de operaciones o en el área gráfica, es lo mismo, y de igual manera en croquis 3D y convertir entidades. ¿Sí? Observen que se genera o se colorea en color negro, indicando que ya tenemos un croquis 3D generado a partir de esa hélice. Y salimos del croquis. Para evitar algún inconveniente más adelante, vamos a ocultar nuestras dos hélices. Y listo, tenemos nuestra hélice. Entonces, rápidamente lo que vamos a usar es utilizar un recubrimiento de chapa metálica para que nos permita generar nuestra hélice. Entonces, vamos a irnos aquí a la pestaña de chapa metálica. ¿Sí? En dado caso de que no la tengan habilitada, se puede activar fácilmente dándole clic derecho a la pestaña de administrador de comandos y activar aquí esta ventana o esta opción que dice chapa metálica. Entonces, rápidamente observen que no todas las operaciones están activadas porque no todas son compatibles con lo que acabo de hacer. Entonces, la que tengo que activar pues es la de pliegue recubierto. Y observen, tenemos dos opciones, una que dice plegado y otra que dice formado. La que dice plegado nos va a permitir como tal crear láminas dobladas, como por ejemplo una lámina que está en L, ¿sí? Nos va a permitir crear este tipo de pliegues doblados. O por ejemplo, más que nada, será para, no sé, conos que van a estar doblados. Entonces, en este momento, lo que vamos a utilizar va a ser el de formado, método de fabricación, observen. ¿Sí? Va a estar la de plegado es con una matriz, un dado, y va a estar doblando. Y el deformado va a ser como un tipo embutido.
más o menos. Entonces aquí voy a seleccionar la deformado y voy a seleccionar ambos perfiles. ¿Sí? Selecciono el primero, selecciono el segundo. Observen que fácilmente SolidWorks lo que está haciendo es haciendo el recorrido de todo mis croquis 3D. Aquí en la parte de abajo observen que es muy sencillo, nada más con seleccionar ambos perfiles. Podemos seleccionar aquí un espesor. Para este caso vamos a dejarle un espesor de 3 milímetros y le vamos a dar clic en aceptar. Noten que se nos agregaron las carpetas necesarias para indicar que este componente es de chapa metálica. Lo interesante aquí es de que esta hélice que acabamos de crear la podemos desplegar en cualquier momento como si hubiera como cualquier otro componente de chapa metálica. ¿Cómo? Desplegando aquí mi carpeta de chapa desplegada y suprimiendo, desactivando la supresión, perdón, de la chapa desplegada. Observen que de igual manera podemos encontrar esos parámetros que habíamos calculado manualmente aquí en SolidWorks, pero más fácil todavía. Entonces, si nos ponemos normal, vamos a comprobar los valores que tenemos aquí en nuestra presentación y decimos que el ángulo pues es aproximadamente de 29.65. Vamos a medirla, a ver si realmente tiene los 29 y vamos a verificar. Entonces, vamos a medir ese ángulo. Y observen que el ángulo es de 29.65 aproximadamente. Me salió tal vez casi igual porque metí todos los decimales. Entonces, pues les puede variar 29.5, 29.6. Entonces, va a depender de cuántos decimales ustedes inserten. Entonces, vamos a ver y también vamos a comprobar los valores que ya tenemos, que es la de A y la de B. Pero antes vamos a comprobar este que dice radio. Vamos a ver si nuestro radio realmente es nuestro radio que estábamos pensando que sí se iba a calcular. Entonces, para ello voy a crear un círculo y voy a medir, bueno, voy a hacerle tangente para poderlo medir y voy a hacerlo coincidente con este punto. También, ok. Sí. Permítame un segundito. Ahí está. Entonces vamos a medir el radio. Bueno, ese sería nuestro radio. Y esta longitud de esta línea nos debe dar como tal ese radio. 66.44. Aquí me salió 66.44 igual. Entonces, de igual manera, si medimos el diámetro, pues únicamente habíamos dicho que le sumamos nuestra variable g. Y pues dicho y hecho, pues es 116.44. Entonces, si ustedes quieren verificar sus cálculos o lo que están realizando aquí en SolidWorks y con los cálculos manuales, lo pueden hacer. Tenemos las ecuaciones, tenemos SolidWorks, adelante. Entonces, listo, generamos nuestro componente. Entonces, los demás variables, vamos a plegarla nuevamente. Les había comentado que podemos también verificar el valor de A, que es 671, que era realmente la longitud total de la arista exterior de nuestra hélice. Entonces, si nosotros medimos esta distancia, nos da un valor de 671, como lo tenemos aquí, 671, y el interior es 383.06. 383.07. Aproximadamente nos dieron los valores. Entonces, si ustedes quieren comprobarlos, también lo pueden hacer. De hecho, pueden descargar esta presentación en formato PDF para que lo tengan a la mano. Entonces, terminamos con el primer caso de estudio. Ahora vamos a pasar con el siguiente, que es crear nuestro componente o nuestra herramienta de conformada. Entonces, para ello, nuevamente voy a crear un nuevo documento. Igual voy a utilizar una plantilla en milímetros y voy a utilizar el plano front plane. ¿Sí? Voy a crear aquí mi rectángulo para indicarle mi cara final. Voy a ponerle una distancia de 1 milímetro de altura y 40 de largo, más o menos. Voy a extruir este croquis, ¿sí? Voy a indicarle una condición plano medio, ¿sí? 40, ahí está. Tenemos, esta placa es para indicarle realmente la cara final en donde vamos a colocar nuestro componente de conformado. Vamos a crear otro croquis sobre el plano front plane, ¿sí? Nos ponemos normal, vamos a crear un croquis nuevo, ¿sí? Y voy a crear aquí un perfil para una revolución, ¿sí? Una revolución, ¿sí? Vamos a ponerle un valor aquí, bueno, perdón, voy a crear la constructiva y voy a ponerle las dimensiones. Voy a ponerle aquí un ángulo de inclinación de 2.5 grados.
voy a ponerle una altura a este componente de 5 milímetros y voy a ponerle aquí un diámetro, porque va a ser diametral, ¿sí? Radial, diametral, de 12 milímetros, ¿sí? Un poquito grande, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, realmente, bueno, voy aquí a la pestaña de operaciones y voy a revolucionarlo. Le voy a decir que sí, que cierre el contorno y le voy a dar clic en aceptar. ¿Sí? Ya estamos generando nuestro orificio. Voy a agregar por última un redondeo rápidamente de 2.5 milímetros y le voy a dar clic en aceptar. ¿Sí? Nos falta un solo paso. Realmente como está aquí es como va a ser colocado en nuestra chapa metálica. Entonces lo que no necesitamos va a ser esta cara, bueno, este sólido. Entonces voy a crear un croquis nuevo, convierto entidades, corto por todo, para que quitarle como tal esa geometría innecesaria. ¿Sí? Solamente fue como, fue necesaria para crear este redondeo, nada más. Entonces, realmente lo que necesitamos como herramienta de conformado es esto. Esto le va a dar la forma a nuestra lámina. Entonces, para hacerlo un poco más práctico, a veces necesitas diferentes tipos o diferentes tamaños de orificios. Por lo tanto, puedes usar configuraciones con estas herramientas de conformado. Para crear una configuración, aquí puedes ir al Configuration Manager. Como nombre a esta le voy a poner herramienta 1 para un calibre 18, por ejemplo. G18. Voy a crear otra, control C, control V. Y le voy a poner ahora este nombre de H2, herramienta 2, G14, ¿no? Para un calibre 14. Voy a cambiarle los tamaños al de calibre 14. Voy a decirle que va a ser un poco más larga, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando usen configuraciones, tienen que indicarle a cuál quieren cambiarle. Voy a ponerle un valor de 6.5, ¿sí? Actualizo, un redondeo un poco también más grande, en lugar de 2.5 le voy a poner un valor de 3 en esta configuración nada más, recuerden, si no van a tener todo igual, y listo. Si nos vamos al configuration, comprobamos que todo esté bien, perfecto, y listo, ahí está. Entonces ya tenemos nuestras dos herramientas de conformado. Con solo configurar una, lo demás se propagan las propiedades. Entonces voy a irme aquí panel de, al panel de tareas y voy a seleccionar este que dice biblioteca de diseño. Aquí observen que tengo unas carpetas. En la carpeta de biblioteca de diseño, despliego, tengo carpetas que dicen anotaciones, assemblies, futures, forming tools, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos una carpeta que dice forming tools. Ustedes también las van a tener, pero realmente no van a tener este mismo icono, van a estar iguales a estas para que realmente sepamos o aseguremos que estén como herramientas de conformado. Le vamos a dar clic derecho y le van a dar clic en carpeta, herramientas de conformar chapa. Y listo, con eso indicamos que ahí se van a guardar las herramientas de conformado. Entonces, ahora, ¿cómo creamos nuestra herramienta de conformado? Bueno, para crear nuestro componente o herramienta, vamos a irnos aquí a la de chapa metálica, chapa metálica, y vamos a usar este botón, herramienta de conformar. La vamos a seleccionar y observen que tenemos lo que les comentaba. En la pestaña de tipo tenemos dos opciones. Una que dice cara final y la cara final como tal va a ser donde vamos a colocar nuestro componente y la cara donde dice caras a eliminar, pues son las caras que va a quitar. En este caso voy a seleccionar esta para que me deje un hueco, ¿no? Como lo vimos en la presentación. Entonces, el resultado que vamos a obtener pues va a ser muy similar a esto de aquí. Observen, lo que les comentaba, la cara que estamos o que vamos a seleccionar a la cara final va a ser esta de aquí, que es la que va a estar al ras con el componente. De ahí se va a empezar a colocar, perdón, es la de arriba, la de arriba. Es que aquí no me deja, ahí está, va a ser la de arriba, ¿sí? De ahí van a ser nuestro componente de chapa metálica. Por eso fue necesario eliminar todo el bloque que habíamos creado, porque realmente no lo necesitamos. Si lo hubiéramos dejado, pues obviamente también esto también se hubiera generado en nuestra herramienta de conformado. Entonces es lo que no queremos, se lo quitamos por esa razón. Entonces rápidamente voy a indicarle que mi cara final de tope va a ser esta y mi cara que voy a quitar pues va a ser esta de aquí. Y únicamente le voy a dar clic en punto de inserción, no se les olvide, y aquí tenemos, dice, insuficientemente definido porque todavía no está totalmente restringido este punto, ¿sí? Vamos a moverlo un poquito y vamos a hacerlo coincidente con el origen para que esté fijo totalmente y nos permita colocarlo correctamente. Ahora sí, terminamos con nuestro punto de inserción, vamos a darle clic en aceptar. Observen que automáticamente SolidWorks nos pone los colores
Por ejemplo, este color, la verdad, verde o azul, no sé qué color sea, un color amarillo y un color rojo. Los que están en color rojo, recuerden que son las caras que me va a eliminar. Las que están en color azul, las caras a mantener y son las que va a estar, en este caso, a tope con la lámina. Entonces, todavía no la podemos utilizar de esta manera, entonces vamos a guardarla, ¿sí? Como en cualquier otro componente, la vamos a guardar y vamos a irnos, bueno, yo la voy a guardar en mi carpeta de descargas y en esta ubicación. Y le voy a poner como nombre, herramientas conformar, ¿no? Ahí está. Le voy a dar clic en guardar tal cual. Ya tenemos creado nuestro componente. Lo único que tenemos que hacer para que realmente la podamos utilizar, pues es desde la biblioteca de diseño, agregarla. ¿Cómo? Aquí en Forming Tools, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir agregar carpeta existente, porque ya lo tenemos. En dado caso de que ustedes vayan generando sus herramientas de conformado, las guardan en una carpeta y posteriormente, pues las agregan rápidamente a su biblioteca de diseño de esta manera. Voy a darle clic en agregar carpeta existente y nada más voy a seleccionar la carpeta donde lo contengo a ese archivo. La contengo en esta carpeta, le voy a dar clic en aceptar. Observen que automáticamente, bueno, le puedo cambiar el nombre, o directamente observen que dentro de esa carpeta pues ya tengo mi herramienta de conformar. Ahora, ¿cómo la comprobamos? Bueno, rápidamente voy a cerrar esto, vamos a guardar, y voy a abrir mi documento en la cual voy a probarlo, ¿no? Voy a abrir la de Cover L6, perdón. Entonces, rápidamente, ¿cómo lo probamos? Pues listo, desde la biblioteca de diseño, ya vimos que ya está seteado como herramientas de conformado, lo único que hacemos pues es arrastrar. Soltamos. De este lado me pregunta qué es lo que quiero hacer con esa herramienta de conformar, si quiero dejarla ahí o la quiero cambiar, si quiero invertir la herramienta, que esté hacia adentro o hacia afuera, rotarla, cambiar de configuración. Recuerden, si ustedes, en lugar de tener varias herramientas de conformado, teniéndolas archivo por archivo, ustedes las pueden contener en un solo archivo utilizando configuraciones, es más rápido. Entonces aquí pueden seleccionar cuál quieren utilizar. Yo voy a seguir utilizando la G18. Pueden vincular la herramienta de conformado, es decir, si ustedes modifican su herramienta de conformado directamente abriendo el archivo, al pasarse aquí en la pieza la pueden actualizar y pueden visualizar también esos cambios. Es una de las ventajas. O también pueden desvincularla, es decir, desactivamos esta opción para que no se vincule. Eso depende de ustedes. Vamos a irnos aquí a la de posiciones y aquí en la de posiciones nos da, observen que la herramienta que se activó por default en este momento es el comando de punto. ¿Para qué? Para colocar más instancias. Podemos activar la cota inteligente para indicarle una ubicación aquí a las instancias. Por ejemplo, aquí le voy a indicar que tenga una separación de 40, en este caso, y una separación de 30. Ok, 30. Ajá. Todavía no se definió completamente. Vamos a mover este punto para acá. Y pues esto de igual manera vamos a alinearlo. ¿Sí? Y voy a ponerle, perdón, la última dimensión. Vamos a ponerle 70. Y listo. Entonces, cuando le doy clic en aceptar, pues rápidamente generamos nuestra herramienta de conformado. En este caso es un ejemplo. Si ustedes la ven muy grande, pues es solamente para probar si realmente funcionan nuestra herramienta de conformado. ¿Sí? Entonces, ya terminamos con esta parte. Entonces, quiero mostrarles también lo que son las mejoras del 2018. De hecho, están muy interesantes. Entonces, vamos a observarlas. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, el primer documento la primera mejora que vamos a observar, pues es la herramienta que se llama normal a la cara. Esta herramienta es nueva, que está aquí en la pestaña de insertar, en chapa metálica, y aquí tenemos las operaciones nuevas, pestaña y ranura y corte normal, perdón. Se llama corte normal. ¿Cómo funciona? Observen que este corte no se hizo con una operación de corte normal. El corte normal automáticamente te da una opción que te dice que si lo quieres vincular al espesor y quieres que ese corte sea normal a la cara. En dado caso de que no utilices un corte normal y utilices por ejemplo, un corte de recubrimiento, ya no te da esa opción. Por lo tanto, hay que hacerlo normal para que cuando tú cortes este componente, pues también sea normal la chapa, ¿sí? Sea normal. Entonces vamos a insertar aquí la operación de normal a la cara, chapa metálica, corte normal, ¿sí? Vamos a indicarle cuáles caras queremos que sean normales. En este caso está como propagación automática. Si yo selecciono una cara, pues todo se propaga automáticamente. Observen que ya se ve la vista preliminar que ya es normal.
podemos indicarle una dirección de corte, en este caso no es necesario, y vamos directamente a darle clic en aceptar. ¿Sí? Observen que nos los dejó normal a la cara, ¿sí? Como si tuviéramos realmente esa opción que habíamos visto o que vemos en la operación de corte, ¿sí? Muy bien. Vamos a abrir la siguiente mejora es la de pestaña y ranura. Observen, está de igual manera en la pestaña de insertar, en la pestaña de chapa metálica y está aquí como pestaña y ranura. Observen que si no saben cómo funciona, pueden entrar a este icono que es de interrogación, indicando que es una operación nueva y que pueden ver la ayuda de SolidWorks. Voy a darle directamente aquí a la pestaña y ranura. Y esta herramienta es demasiado sencilla. Aquí me pregunta por una arista, voy a indicarle que aquí voy a poner mis pestañas y ranuras. Me pregunta por una cara donde se van a agregar, van a hacerse orificios en esta cara. La selecciono, observen que se ve realmente la vista preliminar, ¿sí? Tenemos aquí un punto 1 y un punto 2 para indicarle de dónde a dónde me va a generar esas ranuras. Si aquí por acá tenemos un vértice, podemos seleccionarla para que nada más lleguen hasta cierto o a cierta distancia. Tenemos una opción de equidistancia entre los puntos. Puedo indicarla que sea una separación de 5 milímetros para que esté más junto y otra de 20. Puedo incrementarle como tal el número de instancias. Dice que tiene una separación igual y que pues puedo incrementar la equidistancia. Puedo ponerle una separación, por ejemplo, aquí tiene 31, voy a ponerle, por ejemplo, 20. Entonces incrementa el número de instancias. Tenemos la longitud de nuestra pestaña, por ejemplo, vamos a poner una longitud de 8 milímetros, observen cómo se hace más pequeña. Tenemos una condición final de hasta la superficie para darle la altura, o por ejemplo, podemos cambiarle el tipo de aristas para la pestaña realmente. Puede ser cuadrada, puede ser, observen, ¿cuál es lo que cambia? Este lado, se ve cuadrado, se ve redondeado, o se ve con un chaflán. Pueden especificarle qué tipo de corte van a tener en las esquinas. Voy a ponerle un redondeo de 0.5 milímetros, ¿sí? Pequeñito, ¿sí? Y listo, pueden especificarle también una separación entre la ranura y la pestaña. ¿Cómo está eso? Bueno, si tenemos este sería nuestra ranura y nuestra pestaña entraría. Entonces, lo que nos especifica esta opción, pues sería la distancia que hay entre tanto tanto la ranura como la pestaña. Esta separación es la que vemos aquí. Vamos a ponerle una separación de 0.2, ¿está bien? Y directamente le damos clic en aceptar. Observen que rápidamente, pues lo podemos hacer. Observen que generamos nuestra ranura con estos redondeos de 0.5, bueno, de radio. Le pusimos diámetro de 1, no me acuerdo. Y bueno, vamos a ponerle aquí, vamos a comprobar la separación, que era de 0.2. La separación, vamos a ver, que sería entre esta cara y la cara de la pestaña. Es de 0.2 como habíamos colocado en nuestra operación. Y por último también tenemos otra mejora. Esa fue una mejora del 2018. Es con los desahogos de esquinas. El desahogo de esquina, vamos aquí a la pestaña de chapa metálica y desplegamos la de esquinas. Tenemos la de desahogo de esquina. Aquí en la 2017 se mejoró para que ahora reconociera tres pliegues. Pero además, en la 2018, además de que reconoce tres pliegues, también podemos indicarle un desahogo que en español le dicen maleta, ¿sí? Y este realmente lo que hace es unir lo que es el desahogo, taparlo realmente. Tenemos diferentes tipos de maleta, ¿no? Como lo que dice en español, ¿no? Tenemos el de extender, tenemos otra que es de rellenar. Voy a poner el de normal, el predeterminado, y observen qué es lo que hace, qué es lo que sucede. Si doy clic en aceptar, lo que hace es rellenar como tal ese desahogo que se creó, ¿sí? Entonces podemos tener tres diferentes tipos de maleta, entonces pueden seleccionar cualquiera de ellos. Entonces, listo, pues ya terminamos lo que son las mejoras, vimos algunas operaciones, entonces ya terminamos con la parte de la demostración. Rápidamente, pues vamos a hacer nuestro resumen, y pues obviamente en resumen, válgame la redundancia, vamos a hacer lo siguiente. Sí, en resumen, pues ya vimos que el uso de los recubrimientos de chapa metálica, pues podemos lograr desplegar en cualquier momento nuestra chapa metálica. De tal manera que en caso de que queramos diseñar una hélice, pues podemos obtener el dato necesario pues para poder fabricarla. Tengan mucho cuidado en el momento de que seleccionen las herramientas que van a utilizar para el componente que están diseñando, porque va a depender el proceso de fabricación que van a estar utilizando, ¿sí?
También trabajamos con herramientas de conformado, creando orificios fácilmente, arrastrándolos desde la biblioteca de diseño. No nada más podemos crear uno, podemos crear muchos de ellos o utilizando configuraciones en el mismo archivo de pieza. Y también hablamos acerca de las recomendaciones que nos hace DFM Pro para que al momento de fabricar orificios, pues esto sea o no provoque accidentes o provoque algún inconveniente con el componente de chapa metálica o se deforme. Pues listo. Entonces, ya terminamos con la parte de la demostración, resumen, pues ya finalizamos el webinar. Vamos en la parte final de preguntas, pero déjenme explicarle el portafolio de soluciones que tiene SolidWorks. Tenemos aquí herramientas de CAD, herramientas para manufactura, diseño eléctrico, validación, colaboración y diseño conceptual. Todo esto lo podemos tener con las herramientas de SolidWorks y podemos todos vincularlos por medio de herramientas de administración que son como lo son PDM. Ustedes tienen acceso a varias plataformas de información que tenemos aquí en DMD. Tenemos nuestra página de Facebook, donde de igual manera pueden ver en qué momento se va a subir, se va a dar un webinar, información nueva, What's News, o alguna otra información que ustedes requieran. Tenemos nuestro canal de DMD, donde de igual manera, repito, ustedes tienen acceso a este seminario web que se acaba de dar, y a los demás que ya tienen tiempo, pueden tener acceso a ellos en cualquier momento. También tenemos página de LinkedIn, una página de Twitter y un blog de DMD. También realmente les recomiendo que visiten la página de YouTube, el canal de YouTube, porque tenemos varios tips. Aquí les decimos One Minute Tips, porque es una herramienta que te puede facilitar la vida en un momento, ¿no? Se me hace algo complicado, encuentras el tip y fácilmente lo puedes resolver. Yo te recomiendo que lo visites. Pues bueno, llegamos a la sesión de preguntas. Deme un momento para que vaya yo leyendo las preguntas y las esté contestando. Aquí. Ok, aquí me pregunta la persona de Enrique Vázquez, me pregunta que cuando hablamos del dibujo, ¿cómo la documentamos? Bueno, en este caso, aquí en SolidWorks, una operación de conformado, como tal en nuestra chapa, realmente no la podemos desplegar, pero sí podemos utilizar herramientas que nos permiten identificar en dónde va a estar marcado el dibujo o el conformado en nuestro dibujo técnico. En este caso utilizamos el croquis proyectado de nuestro conformado. También aquí, buen día. Ok, aquí me pregunta, ahí Ricardo, me pregunta que si las configuraciones es una especie de paramétrica. Realmente las configuraciones es una herramienta que no solamente te ayuda a trabajar con chapa metálica, sino que también te va a permitir trabajar con otro tipo de componentes. De hecho, tú con las configuraciones, de hecho, es paramétrico porque te permite modificar las geometrías que ya tienes de un componente, ¿sí? Te hace generar diferentes versiones de un componente, ¿sí? También nos preguntan aquí. Ok, espérenme, dejen leo las preguntas. Ok, DFM Pro, dice, ¿qué es DFM Pro y cómo se integra en SolidWorks? DFM Pro son los que están en la parte de CamWorks y obviamente nos enviaron información de algunas recomendaciones que podemos tomar. Realmente la integración que se hace pues es por medio de CamWorks. Ok, leo las preguntas. Dice, bueno, aquí me está preguntando de ensambles, dice, ¿las configuraciones también se pueden aplicar en los ensambles? Sí, se pueden aplicar. No es difícil, es nada más tener más cuidado con los componentes, porque no nada más tienes unos, puedes tener 200, 500 o 1000 componentes. Y pues listo, en dado caso de que no haya contestado sus preguntas que me acaban de dejar, porque veo que son demasiadas, pueden mandármelas y se las puedo contestar por vía correo electrónico. Entonces, ahorita les voy a pasar mi correo electrónico para que lo tengan disponible. Si tienen alguna duda o igual comentario, pueden mandármelo y con todo gusto se los puedo contestar. ¿Sí? Perfecto. Entonces,
Pues listo, terminamos con nuestro seminario web. Nuevamente mi nombre es Alan Centeno y soy ingeniero de aplicaciones en DMD. Cualquier duda, pregunta o comentario, pueden mandarme un correo al correo de alan.centeno@dmd.com.mx. También, si son clientes de nosotros de DMD, pueden llamar a soporte técnico directamente con el 01800 363 4357, o si te interesa alguna de las plataformas que tenemos aquí disponibles en SolidWorks, puedes llamar a a ventas, que es el 01800 890 90 o 38, o visita nuestra página de dmd.com.mx. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Los esperamos para el próximo seminario web, que es el día de mañana, para una herramienta que se llama Enovia. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. ¿Y dónde está?